Eso es, cita la canción que pusimos hoy día para partir porque la semana estuvo un poco agitada para el ministro de Hacienda, Mario Marcel, así que lo quisimos recibir así más tranquilo, ministro. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, sí. Yo creo que You've Got a Friend es una buena manera de... Igual, ¿o no? Sí. ¿Ya? ¿Ve usted? Estamos iniciando esta edición de Mesa Central con el ministro de Hacienda. Lo pasamos por la pantalla del 13, por cierto, en todas nuestras plataformas en simultáneo con Tele 13 Radio a esta hora, ministro. Ayer, primer año, vamos a hablar de la reforma tributaria y todo, pero partamos por lo que pasó ayer. Estaba de rockstar en la Plaza de la Constitución, ¿eh? La gente le gritaba Marcel, Marcel. Sí, también funcionó la afeitada, parece. No lo sé, pero la verdad es que bueno, es emocionante cuando uno recibe el cariño de la gente. A mí me toca muchas veces encontrarme con personas en la calle que me saludan, que me desean buena suerte, y lo que más dicen es aguante, ministro, siga adelante. Así que esas son energías que son muy positivas. ¿Cómo ha sido este primer año? Bueno, ha sido un año súper intenso. A mí ya me he ido especializando en intensidad. En intensidad, porque cuando estuve en el Banco Central, cierto, me tocó toda la crisis del COVID, el estallido social. Sí. Hubo que hacer, en fin, tomar muchas medidas, estar muy atento a una situación compleja. Ahora, la verdad es que el trabajo en el Ministerio de Hacienda es varias veces más intenso que en el Banco Central. Y requiere estar muy atento tanto a las cosas que son del momento como a los cambios de más largo plazo que el gobierno busca impulsar. Y en el sentido humano, el trabajar con gente que es mucho más joven que usted, usted al principio, hace un año, era como el término excluido del gabinete. Usted era el que usaba corbata, junto con Carlos Montes eran los mayores, aunque Carlos Montes es bastante mayor que usted, pero igual. Y bueno, ha estado este año trabajando con esta generación de gente más joven. ¿Cómo ha sido todo eso? Bueno, para mí la verdad es que no ha sido tan distinto, porque antes de volver a Chile yo trabajé en 3 organismos internacionales. En esos organismos internacionales trabajaba con gente muy distinta, de distintos países, distintas culturas, distintos idiomas. Cuando estaba en el Banco Mundial no había nadie en mi entorno que hablara español, por ejemplo. Y bueno, yo creo que va aprendiendo a trabajar en un ambiente diverso, y yo creo que la diversidad es muy positiva, así que la verdad es que yo más lo celebro que lo podría lamentar. Por supuesto. Ahora, sí, efectivamente hay una diversidad que llega hasta un cierto límite. Acuérdese cuando lo nombraron, que el presidente del Partido Comunista decía: yo al señor Marcel no lo conozco, y otros decían que usted venía a defender el neoliberalismo. Igual había una cosa como media ríspida entre medio. ¿Se ha ido limando eso, encuentra usted? Bueno, con el presidente Tellier nos hemos conocido, entre otras cosas hemos conversado. Lo conoció al final. Pero yo creo que en el fondo es de esas cosas que llevan a uno a concluir que los prejuicios nunca son buenos, que siempre es bueno llegar con una actitud abierta, conversar, entenderse, conocer a los demás, y eso siempre es algo que ayuda. ¿Y con el presidente cómo ha sido? Porque el presidente hasta destacó el buen humor que pocos conocen, algo así fue la frase, ¿no? Sí, así lo dijo. No me va a decir que es bueno para la talla. ¿Ah? ¿El presidente encuentra que usted es bueno para la talla? Más que la talla, creo que tengo un humor negro que a veces sirve. Oiga, ya, y a propósito de eso, ¿con sentido del humor después de lo del miércoles en la Cámara de Diputados? Bueno, no es algo para la risa, por supuesto. Es una cuestión bastante seria. Mire, yo le diría que más que enojado, yo diría decepcionado. Decepcionado porque cuando uno ha invertido tanto tiempo, tanta energía en generar un diálogo en torno a la reforma tributaria, 3 meses de preparación, de diálogos con la ciudadanía en todo el país, 8 meses de discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, 90 indicaciones presentadas, muchas de ellas a proposición de los parlamentarios, de algunos de los parlamentarios que terminaron votando en contra. Entonces, bueno, eso es decepcionante, y sobre todo por el significado que tiene el votar en contra de la idea de legislar. O sea, votar en contra de la idea de legislar no es lo mismo que votar en contra de un artículo en una ley, porque lo que significa en primer lugar es que no se está dispuesto no se le asigna valor
a la propuesta que se está discutiendo. No se quiere ni siquiera discutir. Y votar en contra significa terminar el diálogo. Es algo que una parte del gobierno ya hizo la vez anterior. También se discutió eso. Bueno, eso no lo vuelve algo bueno. Yo creo que la política chilena... pero eventualmente lo puede volver una posición política legítima, eso sí. O sea digo, el presidente defendió la legitimidad de votar contra la idea de legislar, digamos, una reforma tributaria. Claro. Cuando era diputado. Digamos que más allá de los casos puntuales, creo que el tema de la votación de la idea de legislar se ha ido transformando en un tema mucho más recurrente de lo que era habitual. Por ejemplo, en la ley de presupuesto nosotros tuvimos votos en contra de la idea de legislar el presupuesto. Entonces uno dice, claro, ¿qué es lo que significa eso? En un sentido medio delirante. Claro. Y como sabemos, ¿cierto? Cuando se rechaza un proyecto en general, no se puede volver a discutir hasta un año más. Claro, ¿es un vicio? El votar en contra de la idea de legislar, ¿una especie de vicio? Yo diría que es una distorsión de la política donde en lugar de ir de lo general a lo particular, vamos de lo particular a lo general. Entonces hay parlamentarias que justifican su voto en contra de la idea de legislar porque el proyecto no incluye tal o cual cosa o porque hay alguna norma que no les gusta, pero todos sabemos, o sea, sí está ordenado el proceso, que cuando una vez que un proyecto se aprueba en general, luego viene la votación en particular y sabemos que ese es el momento para discutir esas normas particulares, pero desgraciadamente se ha ido dando vuelta y eso es bien complejo porque es muy paralizante. Usted ese mismo día o al día siguiente le dio una entrevista a Rocío Montes para el diario El País de España y ahí usted dice que este es un problema a propósito de la tesis esta de que el presidente Piñera ahí mismo parado había ordenado a la coalición opositora y que el expresidente al aparecer en este programa había hecho como esa especie de llamado. Y usted dice, esto se provoca por muchas causas, entre otras porque hay una fragmentación del sistema político, hay una fragmentación del Congreso, hay demasiados recurrentes, el periodo legislativo partió con 21 partidos, yo creo que a esta altura son como 23 partidos que tienen representación parlamentaria o partidos que existen o que están en formación, en fin. Pero eso es una realidad, es un dato que era un dato de la causa, pues, ministro, era un dato que existía antes de llevar esta votación a cabo, digamos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué echarle la culpa a algo que era parte del escenario cuando usted planteó la estrategia legislativa, digamos? Bueno, es que yo creo que el que algo sea un dato de la causa no lo vuelve bueno. No. Y no significa que uno tenga que aceptarlo sin ningún tipo de medición, de crítica. O sea, cuando se trata Cuando usted contesta esa respuesta en el diario El País es una constatación de los hechos, digamos. Claro, tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿cierto? La manera que se va dando la dinámica en el Congreso. Iván, yo he trabajado con el Congreso desde el año 90 en adelante. Sí. Yo entiendo mucho la vida de los parlamentarios, yo he valorado mucho el trabajo parlamentario, especialmente el trabajo legislativo, a lo largo de todo el tiempo en que lo he conocido. Pero las cosas que vimos en este proceso son bien distintas de otras que nos ha tocado en periodos anteriores. O sea, por ejemplo, para darle un ejemplo, hoy en día se dice, no, si nosotros estamos por bajar la evasión y la elusión, ¿ya? Pero cuando discutíamos las propuestas concretas de reducción de la evasión y la elusión, muchos parlamentarios votaban en contra y con argumentos bien sui generis. ¿En la comisión? Claro, por ejemplo, hay una norma que quedó, una reforma que hizo el gobierno del presidente Piñera, que permite donaciones entre personas sin pagar impuestos, hasta un cierto límite. Que hoy día se usa de manera bastante generalizada en personas de alto patrimonio para traspasarle recursos a sus hijos. Por ejemplo, claro. Entonces, cuando se discutió esto y se discutió la propuesta que venía en el proyecto, que era cierto, eliminar este beneficio que no tiene mucho sentido social, económico, hubo parlamentarios que dijeron que esa era una norma que favorecía la filantropía. O sea, que un millonario le traspase, le regale capital a su hijo sería una forma de filantropía. Entonces, es un argumento curioso. Es un argumento curioso, efectivamente. Ya, pero también se vieron cosas mucho peores, porque eso puede ser un argumento, una leguleyada para la discusión parlamentaria, pero se vieron cosas como que parlamentarios que comprometieron votos no se los dieron.
Hubo parlamentarios que nos indicaron que iban a votar a favor y no lo hicieron. Así es. ¿Y? ¿Qué quiere que le diga? Pues decepcionante. ¿Y hubo parlamentarios de oposición que le dijeron que iban a votar a favor? La oposición fue, vimos declaraciones de los presidentes de los partidos indicando que iban a votar en contra de la idea de legislar. Yo nunca renuncié, creo que nunca hay que renunciar a la posibilidad de convencer, pero al final la verdad es que la discusión, se esgrimieron argumentos que eran muy falaces y yo intervine varias veces en la discusión para aclararlo, para dar antecedentes, pero lamentablemente no se escuchó. O sea, por ejemplo, circuló esta minuta de una organización de pymes que de 22 puntos, de acuerdo a los cuales la reforma perjudicaba a las pymes. Sí. Nosotros respondimos a cada uno de esos 22 puntos, los distribuimos entre los parlamentarios, pero no hubo caso. Y en cambio, al rechazar la idea de legislar, se produce un daño inmediato a las pymes. Entre otros, la gradualidad del aumento de los impuestos. Claro, porque la tasa de impuestos que pagan las pymes va a pasar ahora de 10 a 25% de golpe, en lugar de hacerlo de una manera gradual, como estaba planteado. Y fíjese, para poner estos números que se entienda, una pyme que vende, que tiene ventas por 60.000 UF al año, por ejemplo, en los próximos 2 años va a tener que pagar 36 millones de pesos de impuestos más como producto de esa decisión. ¿En los 2 años? En los próximos 2 años, en relación a lo que estaba propuesto en la reforma. Ministro, pero ese era el panorama. Tiene el Congreso que tiene, con la composición de mayorías y minorías que está, con la fragmentación y la conducta media viciosa en algún sentido, la palabra la uso yo, no usted, para que no se la adjudiquen. Ese es el escenario. Y el resultado fue el que conocimos. ¿Qué es lo que falló? Porque el escenario estaba más o menos planteado. ¿Qué es lo que falló? Es difícil responder esa pregunta cuando no fue ni el gobierno ni los parlamentarios de gobierno los que apretaron el botón de rechazar. Creo que hay muchas cosas que se van combinando, algunas que tienen que ver con ese entorno en el cual se está desarrollando el proceso legislativo, otras que tienen que ver con cuestiones del momento, pero yo creo que, en fin, siendo constructivo y mirando hacia adelante, todo lo adicional que podamos invertir en diálogo, en transparencia, en explicitar qué es lo que se va a financiar con una reforma tributaria, creo que ayuda. Creo que en la opinión pública, creo que hay mucha gente que lo entiende. Los mismos empresarios creo que lo entienden mejor que los parlamentarios que votaron en contra. Creo que se dan cuenta de que la reforma tributaria, independientemente de sus detalles, con los cuales podrán diferir, es necesaria. Yo creo que la frase de Verónica Undurraga, que la van a tener un rato más esta mañana, en el sentido de que la inmovilidad no es garantía de paz social, creo que es perfectamente aplicable a este caso, y yo creo que muchos actores sociales y políticos lo entienden. Ya, ¿y qué es lo que va a pasar ahora? Ayer el presidente dijo, estoy conversando con el ministro Marcel para ver qué es lo que vamos a hacer, digamos, porque en la práctica lo que está pasando es que el gobierno quedó en la estacada, digamos, o hace algo o de alguna manera la gestión se vuelve intrascendente en los próximos 3 años, que es un largo camino. Claro. Primero que nada, creo que es importante entender una cuestión de timing. La reforma tributaria, que el proyecto de reforma tributaria que se discutió en la Cámara de Diputados es una parte de la agenda de reforma tributaria. Y esa agenda de reforma tributaria, que incluye además el royalty minero, los impuestos correctivos y las rentas regionales, además solo iba a generar recaudación a partir del año 2024. Entonces, de partida, este año no hace todavía una diferencia. Lo que nos tenemos que preocupar es lo que pasa a contar del próximo año. Eso, primera cosa. Luego, ¿qué cosas vamos a hacer? Primero, por supuesto, seguir adelante con los proyectos que están en tramitación, como es el royalty minero, que está para votarse en la Comisión de Hacienda del Senado, y seguir avanzando para presentar los proyectos de rentas regionales y de impuestos correctivos hacia fines de este mes, comienzos de abril. Segundo, vamos a iniciar una ronda de consultas a distintos actores económicos, sociales, políticos,
para definir qué ajustes o qué cambios hacer a la propuesta que fue rechazada para volver sobre el proceso legislativo. En otras palabras, nosotros no tenemos previsto insistir con exactamente el mismo proyecto, sea a través del mecanismo de insistencia en el Senado o sea a través de la presentación de un nuevo proyecto en un año más. Tercero, en ese diálogo no solamente vamos a ser más explícitos respecto del destino de los recursos, sino que vamos a buscar que los acuerdos que se vayan generando también se refieran y sean más explícitos respecto del destino de los recursos. Y por último, la única línea roja, Iván, la única línea roja es la responsabilidad fiscal. Es decir, lo que hagamos va a ser siempre cumpliendo con las metas de política fiscal que nos hemos fijado. O sea, nosotros no vamos a abandonar la responsabilidad fiscal como producto de esta decisión de la Cámara y al buscar... no se va a meter en gastos que no estén financiados. Exactamente, eso significa que durante este año vamos a tener que ser prudentes respecto de lo que comprometemos para el próximo, no respecto a lo que gastamos porque eso ya está financiado, pero lo que se compromete respecto al próximo hasta que ya tengamos claro cómo vamos a seguir con esa reforma, más los otros proyectos que idealmente en el caso del royalty minero deberían estar aprobados. Por lo tanto, si lo entiendo bien, lo que viene es una ronda de diálogo para de alguna manera generar un proyecto nuevo que ingrese por el Senado, de modo que se pueda provocar un nuevo proceso legislativo? Sí, el procedimiento mismo lo veremos un poco más adelante. Yo creo que en estos momentos... Porque hay que hacerle el quite a la veda de un año, digamos, de alguna manera. O sea, el tema de un año para volver por la misma Cámara, eso no tiene... la única alternativa que tiene, ¿cierto?, es la insistencia a través del Senado. ¿Ah? O sea, la opción sería otro o un proyecto distinto que entre por el Senado. O sea, si hablamos de insistir, repito, no vamos a insistir con exactamente el mismo proyecto. Eso está descartado. Porque, bueno, uno también tiene que ser capaz de recoger la retroalimentación política que va teniendo. Tenemos que asegurarnos de que el siguiente esfuerzo... no se pudo seguir en ese proceso, esa flexibilidad, bueno, tendremos que aplicarla a estas conversaciones ahora, pero a través de conversaciones más directas con distintos actores, como decía, económicos, sociales y políticos. ¿Eso incluye a los gremios empresariales? Incluye a los gremios empresariales. ¿Usted está de acuerdo con la tesis? Daniel Matamala me parece que lo hizo hoy día en la tercera, en la tesis de que sin los gremios empresariales no hay cómo aprobar una reforma tributaria en Chile. Mire, yo más que plantearlo o verlo desde esa perspectiva, creo que lo que uno ve hoy día es que la visión de los gremios empresariales respecto de estas materias ha ido cambiando. Hace años atrás teníamos mucha rigidez, teníamos mucho dogmatismo. Creo que hoy en día, y especialmente después del estallido social, los empresarios creo que entienden un poco más que hay temas que son de país, ligados a la paz social, ligados a la reducción de la incertidumbre, que implica hacer esfuerzos de este tipo. Y lo que plantea hoy día Susana Jiménez, por ejemplo, vicepresidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, lo que a mí me han dicho también varios dirigentes empresariales, que ellos entienden que el tema tributario no se va a acabar acá y que es preferible buscar acuerdos a seguir prolongando la incertidumbre en materia tributaria por varios años más. A propósito de esos acuerdos, hay algunos que resienten el tono suyo ese miércoles, o sea, yo lo estábamos transmitiendo y estaba un poco enojado, digamos. No sé si estaba realmente enojado, pero así parecía. En el siguiente sentido, porque usted dijo, deben estar contentos los que evaden impuestos, los que eluden impuestos, los que asesoran a los que eluden impuestos. Bueno, algunos de esos, de los aludidos, digamos, tienen que votar a favor en algún momento o tienen que llegar a un acuerdo con usted en algún momento. Entonces, hay algunos que dicen, bueno, va a tener que pedir ofrecer alguna disculpa o abuenarse de alguna manera, porque igual es un poco ofensivo decir que si uno está en contra de la reforma tributaria o la idea de legislar, asociarse a los que van en impuestos, digamos. Claro, o sea, lo primero es que, ¿cierto?, cuando yo planteé eso,
no me refería a los parlamentarios, no dije que los parlamentarios fueran evasores de impuestos, ni que los parlamentarios ampararan a los evasores de impuestos. Dije pero usted entiende de dónde sale la interpretación, digamos, de tus propias palabras. Claro, no, yo dije, ¿quiénes van a celebrar? ¿Quiénes van a estar contentos con el hecho de que no se pueda legislar sobre estos temas durante un año? Bueno, a mí me parece que si hay personas que están aprovechando resquicios legales para eludir impuestos y esos resquicios legales no se van a cerrar, me parece que es un poco como de sentido común que pensar que esas personas van a estar contentas. ¿Usted descarta haber ofendido a los parlamentarios de derecha con los que tiene que acordar en algún momento? O sea, no me refería a los parlamentarios de derecha, pero mire, le doy un ejemplo. Hoy en día, las personas que tienen recursos en paraísos fiscales tienen que declarar sus ingresos si es que estos superan las 2.400 UF en el año. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace hoy día? Es que varias personas de una misma familia invierten en paraísos fiscales, cada una por montoncitos de 2.400 por montos de recursos que no generen rentas de más de 2.400 UF al año. En el proyecto de reforma tributaria se obligaba a consolidar esas inversiones y por lo tanto aplicar ese límite, pero sobre la cifra consolidada, sumando ¿cierto? Todos los miembros de una misma familia. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, ese caso, yo me imagino que las personas que tienen organizado así sus inversiones habrán estado contentos, porque es cierto. Porque van a poder seguir haciéndolo porque van a poder más. seguirlo haciendo. Me parece que es una cosa como de sentido común, como decía recién. Que hasta el momento es legal, digamos. Hasta el momento es legal, por eso se le llama elusión. Sí. Y la solución era legal. Lo mismo, ¿cierto? Había varias normas que le daban más facultades al Servicio de Impuestos Internos, algunas en cosas bien delicadas. Por ejemplo, se tipificaba como delito tributario el transporte de mercancías ilícitas, cuestión que era bien importante, por ejemplo, para casos como el robo de madera, o el robo de cobre en el norte, o el robo de salmones en el sur. ¿Ya? Eso no se aprobó porque cayó junto con todo el resto del proyecto de la reforma tributaria. Entonces, lo que yo estaba tratando de hacer en ese momento era explicar las consecuencias de rechazar la idea de legislar. Consecuencias, como mencionaba hace un rato, sobre la situación de las pymes, sobre el tema de la elusión, sobre temas como la formalización. Había muchos temas que estaban en el proyecto, no era solamente un proyecto de aumento de impuestos. Claro, y esas son las consecuencias como prácticas que usted subraya. Las consecuencias una consecuencia política clara es que ahora la derecha tiene mayor poder de negociación para cualquier acuerdo, y eso incluye, eventualmente, como lo sugirió el presidente, es la pregunta, incluye la reforma previsional, una eventual reforma de salud, el inicio, como dijo el presidente, del Sistema Nacional de Cuidado. ¿Hay ambiente en el gobierno, hay disposición en el gobierno para un acuerdo en todas esas materias aparte de la tributaria? O sea, el gobierno tiene disposición a dialogar y buscar acuerdos, que es muy amplio. O sea, en el caso de la reforma previsional, nosotros hemos dicho, en la reforma previsional, la propuesta del gobierno, el gobierno no tiene líneas rojas. El gobierno está dispuesto a discutir todo lo que está en el proyecto. Lo que pasa es que el gobierno tiene propuestas y tiene que ser capaz de explicarlas, tiene que defenderlas, ¿cierto? Y como parte y luego de esa defensa, producido el diálogo, probablemente uno va a ir encontrando modificaciones que sean consistentes con lo que se busca con la reforma previsional. Entonces, así como en el caso de la reforma tributaria, introdujimos esas 90 modificaciones solo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, sin duda que en cada uno de estos proyectos vamos a tener esa flexibilidad. Ahora, se necesita, como se dice, dos para el tango, necesitamos ¿cierto? Que del otro lado haya alguien que esté dispuesto también a bailar. Es interesante porque por el otro lado dicen lo mismo. El gobierno debe tener un cambio de actitud. A nosotros nos sorprendió mucho que el ministro, que siempre había tenido un tono muy técnico, ese día nos descalificara de esa manera. Y como el gobierno es el que tiene la iniciativa, al ministro primero se le tiene que pasar el enojo para que podamos conversar, dice en el Mercurio de hoy el senador José García Ruminó, de RN. Bueno, el senador García Ruminó lo conozco muy bien desde el año 90, porque ha sido cierto senador durante todo ese tiempo.
Él sabe que yo soy una persona bastante ponderada, pero por otro lado, Iván, yo creo que uno en esto tampoco puede ser ni versallesco, ¿ah? Ni tampoco, ¿cierto?, estar como en un ring de boxeo. Y tiene que ser capaz de decir la verdad, de decírsela a la gente. No es esto no es un tema de entreveros entre políticos, ¿ah? Es importante que la gente entienda, que la ciudadanía entienda los efectos de rechazar la idea de legislar un proyecto como este. Ahora, no hay ni una expectativa de que esto ocurra antes del 7 de mayo, supongo, ¿no? Es difícil. Digo, por el periodo electoral. Es difícil, los periodos preelectorales en general tienden a exacerbar las diferencias, tienden a generar más tensiones de lo habitual, pero, en fin, no tenemos por qué darlo por perdido. Pero la expectativa es hacer un acuerdo grande, un mega acuerdo, como se insinuó el miércoles a las 9, el jueves en la mañana, después de la comparecencia del presidente allá en el norte, o es ir paso a paso, proyecto por proyecto. Mira, hay quienes plantean, ¿cierto?, la idea de un mega acuerdo que no solamente es tributario, sino que también previsional, etcétera. Hoy día hay una columna, me parece, de Matías Walker que plantea esto. Yo creo que la pregunta es, en el fondo, si el sistema político está en condiciones y en disposición a generar grandes acuerdos. De parte del Ejecutivo, por supuesto que los hay, ¿ah? De hecho, yo en los días previos a la votación en general del proyecto de reforma tributaria, señalaba que probablemente nos íbamos a encontrar en la Comisión de Hacienda, en la cual pertenece el senador García, nos íbamos a encontrar con el proyecto de reforma tributaria, el royalty minero y el proyecto de fortalecimiento de la responsabilidad fiscal. Entonces iba a ser posible tener una visión de conjunto, buscar un acuerdo más amplio, ¿eh? Así que yo celebro que haya ese tipo de idea, ese tipo de disposición, pero tenemos que probar en la práctica si acaso es posible. Ministro, usted trabajó todo este año con Claudia Sangüesa como subsecretaria y ahora ella se fue a la Subsecretaría de Relaciones Económicas en la Cancillería. ¿Eso significa que se acabó la discrepancia que había al interior del gobierno en torno a la política comercial, a los tratados de libre comercio y todo esto que se discutió durante este año con la figura del ex subsecretario Ahumada como protagonista? Bueno, como usted sabe, ¿cierto?, los cambios en el gabinete, incluidos los subsecretarios, los resuelve el presidente de la República. Lo único que puedo decir es que no le preguntaron a usted. ¿Ah? Es que ese cambio no se lo preguntaron a usted. O sea, lo que puedo decir es que Claudia Sangüesa es una persona, es una economista muy competente, que está muy imbuida del espíritu, del sentido que busca este gobierno, y estoy seguro que va a hacer un excelente trabajo en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. A propósito de cambio en el gabinete, se descabezó el Banco Estado, porque su presidenta ahora es ministra de Obras Públicas, Jessica López. ¿Tiene en mente ya el reemplazo o no? Bueno, es algo que tenemos que conversar con el presidente, pero yo creo que Jessica López va a hacer un gran aporte al Ministerio de Obras Públicas, una persona muy práctica, muy activa, conoce muy bien la relación entre sector público y sector privado, la ha practicado desde Banco Estado, así que creo que va a ser un gran trabajo. Ministro, dentro de las medidas de recaudación o de las fuentes de recaudación de recursos fiscales se ha hablado mucho del litio, en particular por la renegociación del 2017 que ha generado que este año solo SQM le pase $5.000 millones al fisco, una cuestión bien relevante, es harta plata. Y usted el otro día, el viernes, antes del cambio de gabinete, dijo en un seminario del Diario Financiero que dijo varias cosas del litio, entre otras que cuando se habla de una empresa nacional del litio, no se habla de un monopolio estatal del litio. O sea que en la política del litio que está pensando el gobierno es parecida a la del cobre, digamos, o sea, con una empresa Codelco que también interactúa con otros actores privados, digamos, ¿no? O que convive, digamos, con un privado. Sí, los detalles de la política nacional del litio los vamos a conocer en las próximas semanas porque ya se va a dar a conocer esa política. Pero digamos, creo que no es una infidencia, simplemente decir que contempla participación del sector público y sector privado, más aún colaboración entre sector público y sector privado. Un poco en el modelo que ha habido hasta ahora. Ahí vamos a ver los detalles, claro. Pero en el fondo, ¿por qué esos actores públicos y privados? Público, porque es importante
que en el desarrollo de la industria del litio tengamos seguridad de que se dé de manera sostenible en ambientes sociales, culturales y físicos que son muy delicados. Los salares son un ecosistema muy delicado. Claro. También para asegurar que se vayan generando más encadenamiento en torno a esta industria y captar más rentas para el Estado, que se puedan reinvertir en diversificación productiva, que también es parte del enfoque que le hemos dado a este tipo de cosas. Y el sector privado, porque además de capital, para desarrollar la industria del litio se requiere innovación tecnológica, se requiere también, probablemente, también ayuda a la participación privada para ir generando estos encadenamientos. Pensemos que la industria del litio es bien especial, no hay muchos especialistas en litio en el mundo, y además la tecnología está cambiando. Hoy día, el litio se produce, mediante evaporación a partir de la extracción de las salmueras de los salares. Pero, hay técnicas de extracción directa que se están desarrollando y que son mucho más amistosas con el medio ambiente, especialmente en materia de conservación de agua. Entonces, para todo eso necesitamos, también el aporte del sector privado. Ahora, yo entiendo que no va a adelantar la política nacional que, como dice usted, se va a conocer en las próximas semanas, pero ¿tiene sentido que se haga, tiene sentido que sean empresas privadas asociadas con el Estado las que hagan inversiones fuertes? Porque estamos hablando de miles de millones de dólares de inversión para desarrollar la explotación del litio en salares nuevos, en vez de que sea el Estado el que tenga que poner esa plata, ¿no? Como digo, hay cosas que puede aportar el sector privado y otras cosas que puede aportar el sector público, y ambos son necesarios si es que queremos tener una política nacional del litio que sea sostenible en el tiempo, que genere rentas que podamos reinvertir en otras industrias y que genere un impacto sobre el empleo, sobre el desarrollo productivo del país. Eso significa, pero el Estado puede aportar un montón de cosas. ¿Tiene que aportar plata también? ¿Cree usted? ¿O tiene sentido que la plata la aporten los privados? Sí, eso lo vamos a ver ya en la propuesta misma que vamos a ver en las próximas semanas. Ministro, era una súper buena semana. Un amigo mío decía, íbamos bien hasta que fregamos, lo dice con otra palabra, pero porque el IPC era negativo, había un IMASEC también como mucho mejor de la expectativa, hasta que vino el descalabro del miércoles. Sacado eso, olvidémonos del Congreso por un rato. La macroeconomía está en la perspectiva de un año más tranquilo en términos económicos. Para la gente, digo, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. El tema de la reforma tributaria no cambia. El hecho de que tenemos un escenario macroeconómico que se ha ido volviendo más benigno. No podemos decir bueno, porque todavía hay muchas brechas que tenemos que cerrar, muchos sectores que están rezagados, que lo están pasando mal. Pero lo que es claro lo que debería ser claro a estas alturas es que esta idea de que venía una catástrofe económica, una gran recesión, un aumento del desempleo de 2 dígitos, etcétera, todo eso ya no ocurrió. Ya. Y hemos tenido más bien un ajuste suave, eficiente, en el sentido de que se ha concentrado en las áreas en las cuales teníamos mayores desequilibrios, como el caso del gasto o el consumo en bienes durables. Y por otro lado, la inflación está bajando. Tuvimos, como decía usted, una cifra bien positiva para el mes de febrero. Que alivió la UEF, entre otras cosas. Alivió la UEF. Sobre todo, yo diría, lo más importante me parece a mí de este IPC es la caída de los precios de los alimentos, que es lo que había estado, no solamente había estado presionando al alza el IPC, sino que había estado presionando los bolsillos de las personas, sí, de manera muy dramática, muy angustiante para muchos hogares. Es cierto, como lo dice, me parece, Vittorio Corvo ahora este fin de semana, que eso no es ya un dato definitivo, ¿cierto? Podemos tener variaciones en meses, hay que tomárselo con calma, nosotros así lo hacemos. Pero creo que la dirección en la que nos estamos moviendo es bastante clara. Desde agosto
En agosto del año pasado tuvimos el pic de inflación, 14,1%. Hoy día ya hemos bajado 2,5 puntos respecto a esa cifra y lo vamos a seguir haciendo en los próximos meses. Ya, o sea, la perspectiva de una situación crítica está descartada. Creo que, excepto que tengamos algún giro dramático en la economía mundial, creo que lo podemos descartar. Ministro, le agradezco muchísimo a la gentileza de estar hoy día. Muchas gracias y muy buenos días. Le vaya bien. El ministro Mario Marcel esta mañana acá en Mesa Central. Nos vamos a una pausa, continuamos. Tenemos muchos más invitados, entrevistas. Tenemos la encuesta Criteria sobre el primer año de gobierno del presidente Boric. Con Cristian Valdivieso la analizamos en un momento más acá en Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio. Estamos haciendo Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio en todas nuestras plataformas y lo prometido, estamos con el director de Criteria, Cristian Valdivieso, acá en el estudio. ¿Cómo está, Cristian? Muchas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Hablemos de la encuesta Criteria, que es una encuesta que se hizo ahora, recién, a principios de marzo, ¿no? Claro, una encuesta sobre el primer año de gobierno. Claro, donde intentamos profundizar en la mirada que la sociedad tiene sobre el gobierno y su primer año en general, más allá de las coyunturas específicas. Más allá de, claro, del incidente de la reforma tributaria aquí, claro, o el apruebo, o el rechazo, o si apruebo o no, o desapruebo la gestión. Una mirada un poquitito más amplia, entendiendo que la gente cuando responde a las encuestas muchas veces igual se queda pegada en la coyuntura, pero lo que se intentó es... Y responde desde lo que piensa de la coyuntura, básicamente. Pero bueno, vamos mirando algunas de las láminas que están en esta encuesta. La primera es sobre qué tan satisfecho está, esa es la pregunta, con el primer año de gobierno de Gabriel Boric, y se parece un poco a la de aprobación y desaprobación en términos de proporciones, ¿no? Sí, aquí lo que buscamos era preguntar en general durante el primer año cuán satisfecho o insatisfecho está. Y claro, lo que tenemos es que un tercio de la población está insatisfecha, muy insatisfecho con el primer año. Y lo que se ve es una diferencia entre hombres y mujeres importante, ¿eh? Es decir, las mujeres, entendiendo que todos los segmentos están más insatisfechos que satisfechos, excepto el grupo que se identifica con la izquierda, pero las mujeres se sienten más satisfechas que los hombres con el gobierno. Ahora, interesante es que en el 32% de insatisfacción general, si uno mira al segmento ninguno, es decir, aquella gente que no se identifica en el eje izquierda y derecha, es decir, la gran mayoría de la población, y que con voto obligatorio es muy relevante, hay un 25%, o sea, crece respecto del total el nivel de insatisfacción. Claro. De insatisfacción, o sea, una de cada 4 personas que no tiene identidad política clara, está insatisfecha con el gobierno. Ese es un dato que hay que tomar en cuenta. Para la gente que lo está oyendo en la radio, ese número dice, el 25% está satisfecho, el 75% está insatisfecho. Exactamente, de aquellas personas que no se identifican ni como de izquierda, ni como de centro, ni como de derecha. Es decir, aquella gente que mueve el péndulo muchas veces de las elecciones y que hoy día, con voto obligatorio, es mucho más relevante en términos electorales, lo que, bueno, independientemente de que a mí me parece muy bueno que haya voto obligatorio, pero hoy día es un segmento considerado puede generar muy relevante. Porque esa gente es la que va a votar. Exacto. O sea, incluso uno podía pensar en un minuto que si tu segmento, la izquierda, tiene alto nivel de satisfacción con el primer año, un 82% de la izquierda, bueno, tú tienes un grupo importante capaz de movilizar y para sostener el gobierno, pero hoy día el voto es obligatorio y toda esa gente que muchas veces no votaba, no se pronunciaba, hoy día se va a pronunciar. Y tenemos elecciones el próximo 7 de mayo que, independientemente de para qué son esas elecciones, siempre hay un juicio respecto del oficialismo, político, la oposición, etcétera. Y de ubicación en el arco político. Claro, ya. Y ese es el grupo mayoritario. La mayor cantidad de personas son los que no se identifican con ninguno de los bloques. Exactamente. Ya está, bueno. A ver, sigamos viendo otra de las láminas de esta encuesta. ¿Qué nota le pondrías al gobierno de Gabriel Boric en los siguientes temas? Aquí las notas son más o menos malas. ¿Es habitual que sean así de malas en los estudios? No tan habitual que todas las notas estén en roja. Aquí partimos con 2,4, la más mala, 2,4 en inmigración, hasta 3,3 en previsión, que serían las mejores en previsión, salud y empleo. Esas son las principales, pero en delincuencia 2,5, en inflación 2,9. Exacto. O sea, en todas repruebas, digamos. Tomamos cinco promesas del programa del presidente Boric y las evaluamos, y en todas tiene promedio bajo el 4. Ahora, si uno mira la panorámica general, se da cuenta que independientemente del gobierno de turno, Chile hoy día es una sociedad muy, pero muy compleja de gobernar, donde de alguna manera los malestares del estallido social, que hablaban de más igualdad, más dignidad, que presionaban por reformas profundas en materia previsional, en materia de salud, ¿verdad? Bueno, en temas de empleo,
se le agregó el malestar más contingente, más evidente, más visible, producto de la pandemia, producto de la crisis económica, de la inmigración, que tiene que ver con la seguridad pública. Entonces, independientemente del gobierno de turno e independientemente de la aprobación o de la satisfacción con el gobierno actual, hoy día Chile es un país muy complejo de gobernar. Y creo yo que cualquier análisis templado o reflexivo sobre cualquier gobierno tiene que incluir eso, es decir, qué tanto, mucho, poco o algo hemos avanzado respecto a cómo estábamos, pero pensar que la sociedad en su conjunto va de pronto a decir, mire, que todos los temas que son relevantes están siendo bien gestionados por un gobierno, es muy complejo. Y en ese sentido, Iván, creo que a propósito de la discusión tributaria, que podemos conversar después, es importante darse cuenta que gobierne quien gobierne, va a tener que enfrentar problemas que son muy, pero muy complejos. Ya, o sea, el que le toque en la moneda va a tener que va a enfrentarse a estas dimensiones y a esta evaluación ruda, digamos, de la gente. A esta evaluación ruda. Y además le agregamos que el gobierno del presidente Boric inevitablemente está teñido, ¿verdad?, por este gobierno joven e inexperto que no se había preparado para gobernar. Es evidente que no se había preparado, si su llegada al gobierno fue un cúmulo de casualidades y un gran arrojo del presidente. Entonces es un año de aprendizaje. La pregunta es, de aquí en adelante, ¿cuánto estos aprendizajes del primer año le van a servir y cómo los va a interpretar o a procesar para lo que le queda a su mandato? Veamos las emociones que le provocan a la gente. Es buena esta lámina, porque ¿qué emoción te produce el gobierno de Gabriel Boric? Esperanza es la principal, ¿eh? 30. Claro, ¿cómo esperanza la señala un 30% de la población, pero también tenemos que un 19 dice miedo, un 19 dice tristeza, desprecio un 14, entonces, e ira un 8. Entonces, sumado eso, uno ve que hay más, digamos, bueno, no me gusta hablar de las emociones como buenas o malas, porque son emociones, pero emociones, digamos, más negativas que positivas. Ahora, hay esperanza, el gobierno del presidente Boric sigue despertando esperanza en varios segmentos de la población y particularmente en las mujeres, ¿ah? Y eso es interesante porque refuerza esta idea original sobre el mayor nivel de satisfacción que tienen las mujeres. El presidente tiene una llegada particular con las mujeres y tiene una cercanía y una atracción mayor en ese segmento. Mira, y eso también se refleja a nivel emocional. O sea, ahí tiene un filón de apoyo, digamos. Sí, y lo que uno ve desde otros datos también del estudio es que el presidente es querido por la población. O sea, aquí la gente no piensa que el presidente es alguien distante, lejano, alguien huraño, malo, que tenga malas intenciones. Eso. La crítica tiene que ver más bien con los resultados, con los efectos de sus acciones y también con un cierto temor que produce la incertidumbre de no saber cómo está gobernando a propósito de muchas acciones que han, de alguna manera, reforzado la idea de impericia, de juventud y de experiencia. Pero esa crítica no está personalizada, por decirlo así. O sea, no se le achaca a él la maldad, entre comillas, claro, de los resultados. Esa crítica por los resultados o esa aprehensión, incluso rabia, no significa que, digo, la gran mayoría de la población, no todo el mundo, tenga una aproximación, una mirada positiva respecto del presidente como persona. Claro. Claro, hay un sector que no le perdona nada. No, eso ya tiene que ver con las interpretaciones políticas. Exactamente. Con interpretación política. Veamos esta otra a propósito de lo que piensa la gente respecto de las virtudes del presidente, debilidades. Este es un mapa estratégico. Claro, este es un mapa estratégico difícil de explicar a lo mejor en televisión, pero lo que te muestra es que aquellas cosas del presidente, aquellos atributos que la población mejor evalúa en el presidente, que son la cercanía, la sensibilidad, el espíritu dialogante, no son importantes al momento de evaluar al presidente. Lo que más incide en la satisfacción con el gobierno no tiene que ver con estos atributos que están muy bien evaluados. Es decir, la gente pudiendo considerar que el presidente es cercano, es sensible, es dialogante, eso no le impacta o no incide en que ponga una buena nota en satisfacción con el gobierno. Es decir, lo que más incide son aquellas cosas que están mal evaluadas. Es decir, hay un alineamiento negativo. Claro. Es decir, cómo la gente se sitúa para evaluar al gobierno o para expresar su satisfacción con el primer año desde la mirada de que el gobierno más bien no aprende de los errores, de que el gobierno no tiene capacidad de mando, o sea, está cuestionado los atributos de liderazgo del presidente y de gestión y de competencia. Entonces, mirando este mapa... Está bien en las cosas menos importantes. Uno podría decir que ser dialogante es importante, pero para la gente, para efectos de la gestión, no es tan importante. Exactamente. Es menos importante. Es interesante eso, porque de alguna manera uno puede concluir con eso, es que mientras
A ver, mientras más se insista en estos atributos blandos que tan bien maneja el presidente, digamos en la versión Copano, si se quiere, de los citos Comilola, eso no incide en que la gente mejore la opinión respecto al gobierno, de la satisfacción con el gobierno. La satisfacción que la gente valora e incide mejor en la satisfacción con el gobierno tiene que ver con que ver al gobierno desplegado, gestionando, trabajando, mostrando logros. Abráceme menos, pero abráceme menos y bájeme la inflación menos adjetivos y más acción y más concreción. Menos discurso y más terreno. Y de alguna manera, si uno escucha el planteamiento del presidente durante el cambio de gabinete, ha puesto mucho foco en los temas de gestión. Entonces, claro, aquello que te hace bien, la cercanía, aquello que te reconoce la población, no es aquello por lo cual la gente está mostrando una adhesión al gobierno. En un sentido el gobierno lo entiende, da la impresión, porque el énfasis en la gestión ha sido súper evidente, ha impregnado el discurso incluso, las palabras. Bueno, da la impresión que efectivamente el gobierno aprendió la tremenda lección que significaron el manejo de los incendios, es decir, la crisis de los mega incendios que tuvimos durante el verano mostró a un gobierno desplegado, actuando, dialogando, generando lazos entre los distintos actores de la sociedad, y la gente valoró y le puso una buena nota finalmente a cómo el gobierno se había desplegado. Entonces, es por ahí donde el gobierno empieza a mostrar una diferencia importante y significativa. No es por la cercanía. Eso mantiene eso mantiene a sus grupos cercanos, pero estratégicamente lo que la gente quiere ver es a un gobierno desplegado y accionando y gestionando. Veamos una lámina más sobre el futuro. Brownie va a estar tranquilo, ahora no le va a sacar fotos, nada. Claro, en los próximos 12 meses, menos Instagram. Menos Instagram y más. En los próximos 12 meses pienso que la gestión del presidente Boric mejorará, seguirá igual o empeorará. En el total, un 38% dice que va a empeorar, 34% dice que va a seguir igual y 28% el número, dice que va a mejorar. ¿Cómo hay que interpretar esto? Bueno, lo primero es que quienes menos expectativas de mejora tienen son los grupos más bajos de la población. Claramente los grupos D y C3 son los que tienen menos expectativas de mejora y los grupos altos tienen algo más de expectativas. En primer lugar, es un tema. Segundo, ¿no es una paradoja para un gobierno de izquierda? Sin duda es una paradoja para un gobierno de izquierda y probablemente... Una mala noticia para un gobierno de izquierda. Una mala noticia posiblemente y probablemente eso tiene mucho que ver con las urgencias que los grupos y los segmentos más bajos están hoy día priorizando respecto de lo que le gustaría que el gobierno estuviera gestionando. Y eso tiene que ver con la seguridad pública, tiene que ver con la delincuencia, tiene que ver con el narcotráfico. Eso no implica que las demandas o los malestares que surgieron durante el estallido social no sean relevantes y no sigan estando presentes. Pero hay unos que son mucho más acuciantes porque son muy cotidianos. Y esos grupos de la población son los que más expuestos están a esta situación. Y que el grupo ABC1 sea el que, de alguna manera, también tiene una buena perspectiva. Digamos, hay un número alto que piensa que va a mejorar. Tal vez refuerce esta idea de una generación pequeño burguesa con privilegios, como describe Carlos Peña hoy día en el Mercurio, en una entrevista de Soledad Vial. Claro, posiblemente el grupo ABC1, el grupo ABC1 en general ha tenido una mejor evaluación del gobierno y además, el grupo ABC1 en el sentido amplio, votó mayoritariamente por el gobierno. El punto ahí es que posiblemente son grupos que están a los que los problemas postmateriales, digamos los temas medioambientales, los temas de futuro, les son más relevantes. Claro. Versus porque tienen las necesidades básicas mejor cubiertas. Una lógica bien de pirámide de Maslow, donde lo primero que necesito evidentemente es respirar, comer, tener seguridad. Y los grupos más bajos se ven más compelidos a preocuparse de la base de la pirámide más que de las cosas más sofisticadas. Ahora, con todo, Iván, las bajas expectativas de mejora yo creo que hay que interpretarlas positivamente por el lado del gobierno, es decir, que pocas pero buenas noticias pueden hacer una gran diferencia. No nos olvidemos lo que pasó con la buena gestión de los incendios, con la militarización de la zona norte para controlar la inmigración, con las buenas noticias que hubo en materia económica que indudablemente tuvieron un impacto en la evaluación positiva del presidente. Es decir, aquello que no espero que el gobierno vaya a cumplir, que es impensado e improbable, cuando se transforma en una realidad, genera una muy buena evaluación por parte de la ciudadanía. Eso es una buena noticia de cara a este segundo año, ¿no? Siempre es mejor partir con bajas expectativas que con muy altas expectativas. Entonces, la posibilidad de dar vueltas a esas expectativas es una posible oportunidad importante para el gobierno. Claro, y la idea y la necesidad de controlar los errores no forzados. Exactamente. Y es interesante porque el dato también dice que mientras más el presidente insiste en esta idea de que ha aprendido sus errores, la gente ya hoy día más escucha, sigue cometiendo errores.
la gente quiere verlo gestionando, actuando, ya no valen la pena las disculpas. Es decir, hubo un tiempo donde la sociedad entendía que este gobierno joven, ¿verdad?, que estaba de alguna manera improvisando y con altas impericias, bueno, tenía que aprender. Pero hoy día, a esta altura, reforzar la idea de que estamos aprendiendo, hemos aprendido los errores, más bien refuerza en el imaginario de la gente la idea de, una vez más, está cometiendo errores y se está desenfocando de los problemas principales de gestión. El gobierno copano. El gobierno copano. Está aprendiendo, ya. Me gustó tu concepto. Cristian Valdivieso, el director de Criteria, con esta encuesta de este foco, este zoom al primer año del gobierno del presidente Boric. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Gracias. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato con más acá en Mesa Central. En el siguiente bloque conversamos con el líder de Acción Republicana, ex carta presidencial del Partido Republicano y quizás sí, nuevamente carta presidencial, José Antonio. Está presentando Mesa Central. De vuelta por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio, con Mesa Central. James Taylor de fondo, que está de cumpleaños, cumple 75 años, y que le gustó a José Antonio Kast. Tiene una cosa en común con el ministro Marcel. ¿La canción? A los dos les gustó la canción. Yo creo que hay varias cosas en común. Seguramente al ministro le gusta Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, a mí también. ¿A usted también? Más Pablo Milanés porque renunció. Pero es una visión ideológica que mezcla la estética con la ideología. Canta muy bien. Pero esta canción es fantástica. Esta es buena. Está en la cast list de Spotify. ¿Usted tiene una cast list de Spotify? Sí. Ya. Voy a revisarla. José Antonio, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias a usted. Voy a ver, se lo comento la próxima vez que nos veamos. Oiga, el cambio de gabinete, ¿qué le pareció? Tardío. Esto nosotros se lo planteamos públicamente al presidente con bastante tiempo de anticipación. Insuficiente. ¿Insuficiente? Sí, porque nosotros habríamos esperado que cambiara el ministro de Economía, que cambiara la ministra de Minería, que cambiara el ministro de Educación de todas maneras. Y yo creo que insuficiente y poco efectivo, porque al ministro de Educación lo va a tener que cambiar de aquí a un mes, 2 meses más, porque un ministro que insulta a una diputada, de gobierno además, que termina con ella en la enfermería, no es un interlocutor válido de ahí para adelante para el Congreso. Y eso es algo que se vio reflejado, no solamente en la reforma tributaria, sino que lo más probable es que se siga viendo reflejado a futuro. Convengamos que hay parlamentarios que se han comportado peor, digamos. Todo lo que quiera. ¿Alguno que usted apoyó alguna vez, digamos? Y fueron sancionados. Sí. Y fueron retirados de la bancada. Sí, como Gonzalo de la Carrera, ya que estamos en eso. Por eso. Y nosotros tomamos una acción que nos costó dentro de nuestro sector reclamos, situaciones complejas, pero nosotros actuamos. Nosotros actuamos cuando en una mala política pública como el 10%, una parlamentaria republicana votó a favor del 10%, bueno, ella se fue también del partido. Ese es el carácter y el liderazgo que tiene que tener un gobierno o un partido como el nuestro y que el presidente no tuvo. Usted fue uno de los primeros que reaccionó por Twitter ante el eventual nombramiento, con lo que se decía, lo que trascendió en ese momento, de Marta Maurás en la Cancillería. ¿Qué exactamente le molestaba de ella? Bueno, ella es militante de una causa, que es la causa de esta migración descontrolada o migración con derechos del migrante y no del país. El presidente tuvo un discurso en campaña, tuvo un discurso siendo parlamentario. Vengan todos a Chile, que aquí los vamos a recibir, les vamos a dar casa, les vamos a dar todo tipo de beneficios. Después tuvo un discurso en segunda vuelta presidencial, donde dijo que iba a cerrar la frontera. Después una actitud como presidente, diciendo que él iba a perseguir a los delincuentes y a todo el mundo, en Arica lo dijo, y después quería nombrar una ministra que era todo lo contrario. Entonces va en la línea del presidente, que dice una cosa y hace otra. Tiene grandes dichos y pocos hechos. Y eso es algo que nosotros le hemos criticado, y precisamente por lo cual el gobierno está mal evaluado, y nosotros, estás viendo ahí lo que decía Cristian Valdivieso, y en distintos ítems el presidente sale reprobado. Yo le pongo un 2, la gente le pone como un 2,9 o un 3. ¿Ah? O sea, está reprobado por la ciudadanía y también por la clase política. Ahora, digamos, ya, es cierto, la aprobación es mucho menor que la desaprobación, pero eso le está pasando a todos los presidentes desde hace harto tiempo, no solo en Chile, digamos. Bueno, yo al menos, según esas encuestas, en las cuales nunca he puesto mi ojo, voy al revés. No va a empezar ahora a tirarme la encuesta encima. No. Voy al revés, porque la última vez que estuve aquí, o la penúltima vez que estuve aquí, había una discusión simpática y todo, que me decía, ¿usted no va a perjudicar a Sichel? Y yo dije en broma, Sichel me va a perjudicar a mí. Y terminó siendo cierto. Terminó siendo cierto, es verdad. Sí. Entonces, las cosas cambian. Oiga,
Después de lo de la reforma tributaria, usted salió diciendo, yo llamo a los senadores de oposición a que no hagan un acuerdo con el gobierno. Y llama la atención porque la política, ¿de qué se trata entonces la política? De dialogar, de llegar a puntos en común, ¿ya? Pero con autoridades... Pero usted dice que no hagan un acuerdo con el gobierno. En este tema, y después de los dichos del ministro, que lo vi también ahora recién, me alegro que haya vuelto al tono de la moderación. Creo que la barba le afectó. No solamente fue mala suerte, como dijo él en broma. No sigamos con el pensamiento mágico. Porque... No, pero él lo dijo, si yo no. Yo soy muy realista, muy pragmático. Okay. Pero claramente si él sale de la votación, sale enojado y casi insulta a quienes votaron en contra, bueno, rompe toda posibilidad de diálogo. Él dijo que no se refería, acaba de decir que no se refería a los parlamentarios con el tema de la evasión. No pasó, no pareció. Bueno, pues está enojado ya, pero tenía derecho a estar enojado. Bueno, pero si usted también se enoja, pues no venga. Sí, pero yo no le falto el respeto a las personas. El ministro de Educación le faltó el respeto a una parlamentaria y el ministro de Hacienda le faltó el respeto a los parlamentarios y a los chilenos. Pero volvamos al punto. ¿De qué se trata la política si no es de acordar, de llegar a acuerdo en cosas? Y cuando uno de dialoga, dialogar y acordar. Pero usted está diciendo no acuerden. Sí, y cuando uno dialoga están las dos partes. El ministro aquí dijo, estuvimos 8 meses conversando en el Congreso. Fue un diálogo de sordos, porque nuestro parlamentario, Agustín Romero, que estuvo en la ley de presupuesto, que estuvo en la ley de reforma tributaria, presentó muchas indicaciones. No tomaron en cuenta ninguna. Por lo tanto, lo que nosotros vemos hoy día, que él se sigue en la línea de comunicacional que tomó a la salida, que es tratar de imponer una línea a través del populismo, decirle a la gente, mire, esto no se aprobó y usted se va a quedar sin pensión. Esto no se aprobó y usted se va a demorar más en atenderse en salud. Eso no es verdad. Pero eso puede causar un efecto en algunos parlamentarios que dicen, uy, parece que la cosa cambió y el gobierno nos va a echar encima la opinión pública. En el caso del aumento de la pensión garantizada universal, ¿es verdad? No. Sí. ¿Pero cómo no? El gobierno, si hace bien las cosas, financiar permanente. El gobierno, si hiciera bien las cosas, estaría preocupado de la gestión, no de la recaudación. Hay sin número de programas sociales mal evaluados que le ahorrarían al gobierno más de lo que iba a recaudar por la reforma tributaria. Yo sé que el gobierno anterior, el de Sebastián Piñera II, no era su gobierno, pero ellos llegaron prometiendo lo mismo y no hicieron nada de eso. Lo comparto. Por eso tenemos que haber llegado nosotros. Sí, pero la gente no votó por usted, pues, finalmente. O votó menos. En un porcentaje alto, sí votaron por mí. No votaron por la línea. Pero por el otro votaron más, digamos. Sí, estoy de acuerdo. Ya. Y bueno, y hay mucha gente arrepentida. Ahora, como votaron. El gobierno cuando asumió tenía un 60% de adhesión y hoy día está en el 30%. Bueno, pero eso le pasa a todos los gobiernos. Como votaron a este más, gobierno le pasó mucho más rápido. Como votaron más por Gabriel Boric, él tiene derecho a llevar la política como quiera. Pero tiene derecho a equivocarse cuando se trata de Chile. Ya. Y él aquí se ha equivocado rotundamente. Él tuvo un discurso y lo cambia. Y lo tiene todos los días, tiene un discurso y después lo cambia y se queja. Yo le he dicho ya, presidente, no se queje más, empieza a trabajar. Entonces, cuando usted dice que no, a los senadores de oposición que no acuerden con el gobierno, usted se refiere a no acuerden con este gobierno que está dialogando de esta manera equivocada. Pero supongo que entiende que hay que llegar a acuerdos, ¿no? Nosotros siempre. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Sí. Porque el Partido Republicano ha estado como ajeno a los acuerdos, no estuvo en el constituyente. Nosotros estuvimos en la mesa de seguridad. Hasta que el presidente decidió indultar terroristas y delincuentes. Y ahí nos fuimos. Porque unas cosas es lo que dijo en Arica, otro es el llamado de la ministra Toá y otro es lo que finalmente termina siendo el presidente. Que le costó el cargo a su jefe de gabinete, a la ministra de Justicia. Bueno, a ese diálogo no vamos a acudir. El tema de la constituyente, nosotros nunca fuimos partidarios, pero fuimos a la mesa. A la primera reunión, Ruth Hurtado, quien era presidenta en ese momento, hoy día secretaria general, y Arturo Esquella, nuestro presidente, fue hasta que se dio cuenta de que en esa mesa iba a primar una línea ideológica, como es la del Partido Comunista, el Frente Amplio, y nosotros dijimos, para eso no estamos. Nosotros veníamos aquí para que se mejore la Constitución. Y esas mejoras nosotros las planteamos a través del Congreso. No una nueva Constitución, una buena Constitución. Antes de entrar a esa reunión ya sabían que ese era que la reunión era para eso, para un nuevo proceso fuimos a plantear nuestras ideas. En una de esas, cuando uno entra en una reunión los convencían. Los convence, no fuimos capaces de convencerlo y nos salimos. Ya. Pero hemos sido muy responsables como Partido Republicano. Déjeme devolverme al punto. Problema. Reservemos por un momento lo del proceso constituyente. Usted le hace un llamado a los senadores de oposición, donde el senador republicano es uno solo. 2. Ahora tienen 2, Carmen Gloria Aravena y... Gran senadora. No sabe lo contento que estamos de que... Me imagino, duplicó su cantidad de senadores. Carmen Gloria Aravena haya llegado. Tiene 2 sobre 25, si no estoy contando. Subiendo. Mal. Subiendo, ya, ok. 2 sobre 25, si no estoy contando. Subiendo, ya, ok. Bueno, pero volviendo al punto, reservemos por un momento lo del proceso constituyente. Usted le hace un llamado a los senadores de oposición, donde el senador republicano es uno solo. Ahora tienen 2, Carmen Gloria Aravena y... Subiendo. Subiendo, ya, ok.
Lo que entonces puede ser interpretado como un llamado a los senadores de Chile Vamos. Y ahí la pregunta es, ¿usted quiere pautear a Chile Vamos en algún sentido? No, nuestra preocupación nunca ha sido Chile Vamos. Nuestra preocupación es el gobierno. Un mal gobierno es nuestra preocupación. La ideología de izquierda es nuestra preocupación. Nosotros no hablamos de Chile Vamos, nosotros le decimos hechos concretos. Miren, en la Cámara de Diputados, los diputados hicieron esto. El gobierno, sabiendo que tenía la posibilidad de ganar en la Cámara de Diputados, porque tenían los votos suficientes para poder ganar, sabía que la negociación iba a ser en el Senado. Y eso no les resultó. Eso no es hablar con la verdad. Porque si ellos hubiesen querido llevar adelante una buena reforma tributaria, quizá segmentada, y haber partido, si ellos dicen por la evasión, la elusión, partamos por ahí. Si querían partir por retener, o sea, por no aumentar de un golpe la tributación para las pymes, vamos por ahí. Hagamos 3 o 4 proyectos de ley distintos. Avancemos ahí. Quisieron llevarse todo de una. Por lo tanto, hicieron un show en la Cámara de Diputados, diciendo estamos dialogando, 90 indicaciones, pero la verdadera negociación iba a ser en el Senado. Eso no es hablar con la verdad, porque estaban estirando. Estuvieron 9 meses, 8 meses conversando. La podría haber hecho el primer día, porque habría contado con el acuerdo nuestro. En las cosas esenciales, le pedimos al presidente, no ponga el impuesto al tema de la tecnología, retráselo. No hizo caso. Le podríamos haber planteado, oiga, las pymes van a tener un tema conflictivo. Se le planteó, no hizo caso. Por lo tanto, si los senadores hoy día no mantienen la línea de los diputados, dejaría mucho que desear para la política chilena. Déjeme devolverme sobre una cosa. Usted dice, no hablamos de Chile Vamos, pero en la práctica el Partido Republicano se comporta un poco como el Frente Amplio en relación con la concertación, digamos. No. O sea, el Partido Republicano quiso ir en listas separadas para la constituyente del próximo 7, para del Consejo Constituyente del próximo 7 de mayo. Pero fuimos juntos en la anterior. Ya, y ahora los criticaron diciendo que, y bueno, les fue más o menos fuimos juntos y nos fue mal, fuimos separados y nos fue bien. Pragmatismo. Fuimos juntos para la constituyente anterior y separados para la parlamentaria. Ya, usted dice que el republicano no quiere el sorpaso sobre Chile Vamos, no quiere la hegemonía de la derecha. Sí, primero aclarar, no tenemos nada que ver con la actitud del Frente Amplio. El Frente Amplio estuvo por la violencia en las calles. El Frente Amplio le pidió la renuncia en la calle a Sebastián Piñera. El Frente Amplio actúa de manera populista cuando aprueba el 10% y después lo rechaza cuando están en el gobierno. Entonces no tenemos nada que ver con el Frente Amplio. Obvio que no tiene nada que ver con el Frente Amplio, si no estoy tan loco. Es que hubo una comparación sutil ahí. Sí, pero es una comparación de posiciones políticas de hegemonía de un sector. Porque el Frente Amplio finalmente terminó sobrepasando al socialismo democrático, independientemente que haya vuelto con los ministros del socialismo democrático después. ¿Usted no aspira a eso? Nosotros actuamos siempre por el bien en ciertos principios, el bien para Chile. Ellos van por el bien de su partido, cómo crecer. Si nosotros crecemos es por coherencia. Nosotros no hemos cambiado nuestra línea. Hemos sido de una sola línea. En temas tributarios, nosotros somos partidarios de baja de impuestos. Si Chile Vamos quiere más impuestos o la CPC quiere más impuestos, nosotros no, vamos a seguir ahí. Y creemos que es un error que el mundo empresarial diga, oiga, entreguemos 1% más. Y los más pobres, porque los más pobres no tienen una inflación del 10%, del 12%, tienen una inflación del 30%. Y traje los números aquí. ¿Cuánto subió el azúcar en un año? De marzo a marzo, 360 pesos. Los tallarines, 300 pesos. Una inflación del 30% en la canasta básica son 3 sueldos y medio de una persona pobre al año. Al rico no le importa nada. La inflación sí le está pegando. Y hoy día recién el presidente está entendiendo lo que era la inflación. Porque en campaña se quedó callado. Y le dije, oye, pero lo que estás generando con el tercer retiro es inflación. Callado. Hoy día entiende lo que es la inflación. Bienvenido. Pero el daño que le hacen los impuestos altos es a los más pobres, no a los más ricos. José Antonio Kast, hablemos del proceso constituyente. Feliz. Ustedes no lo querían. Ustedes querían que si iba a haber cambios. Ustedes dicen en una entrevista en el Mercurio hoy día que lo que quieren es una buena constitución. Y que esos cambios había que hacerlos en el Congreso. Bueno, el acuerdo se dio de otra manera. La mayoría pensó que había que habilitar este nuevo proceso constituyente. Y ustedes presentan una lista para un proceso en el que no creen realmente. Es una contradicción, ¿o no? No. A ver. Somos republicanos. ¿Son contradictorios en sí mismos? No, para nada. No. La democracia chilena elige un Congreso. Sí. Ese Congreso dictó una ley en la cual nosotros no creemos. Ya. Pero la ley faculta a todas las fuerzas políticas a participar. O sea, tenemos un derecho hoy día a participar, sí, a pesar de que no queríamos. Sin duda, tienen el derecho. Tenemos un derecho. Pero más importante, tenemos un deber. ¿Por qué? Un deber para que este librito, este folleto del proyecto de constitución proyecto de la convención sea desahuciado. Si esto es un panfleto,
La izquierda, a diferencia de otras veces, ya lo rechazaron. Es que aquí hay algo muy importante. La izquierda dejó por escrita cuáles son sus ideas. Ya. Siempre nos decían, miren, tal parte, Noruega... Que una parte de la izquierda, digamos. El presidente Boric fue el jefe de campaña durante 6 meses de este folleto. Ya, pero eso ya lo rechazaron, ya. Bueno, pero lo quieren volver a poner. ¿Quién quiere volver a poner eso? ¿Usted cree que los del Partido Comunista no quieren esto? Lo quieren. Bueno, capaz. ¿Usted cree que los del Frente Amplio no quieren esto? Lo sí, pero quieren, no tienen los votos, pero no tienen los votos para eso. Pero da lo mismo, es lo que quieren. Y como quedó por escrito, nosotros lo primero que les vamos a decir, mira, eso que está por escrito tiene que ser desahuciado. Y por lo tanto es un deber nuestro. Tiene que sacar los votos primero. Lo vamos a sacar. ¿Cuánto va a sacar? Al menos un 10%. ¿Un 10%? ¿Unos 5? Con 5, sí. Pues son 50. Yo creo que nos puede ir mejor. Pero con un 10 estamos felices. En el proceso anterior, si no fuera por Martina Rau, Tere Parinovich, Rocío Cantuaria, Ruth Hurtado, Poliana Rivera y otros más, no se habría sabido lo que estaba pasando. Entonces, cuando levantaban el cartelito por las viviendas dignas, porque estos personajes decían, no, si la vivienda es propia. No, no dice propia, dice digna. Cuando hablaban del sistema judicial, decían, no, si aquí vamos a tener distintos sistemas judiciales, pero una Corte Suprema. No. Bueno, eso se logra cuando adentro de esas organizaciones hay gente que se atreve a decir las cosas. Ya, entonces, van a ir a desahuciar eso, ¿y a qué más? ¿Qué significa en ese sentido el 7 de mayo votar republicano? ¿Cuál es el contenido? Los principios que sostienen la base de la institucionalidad en Chile. Nosotros hoy día tenemos una constitución vigente que ha permitido 40 años de progreso y desarrollo. Más allá de que podemos discutir de que hay cosas que faltan, sí faltan. Pero esos principios básicos, libertad de enseñanza, libertad de conciencia, libertad de culto, propiedad privada, derecho a la vida, tienen que estar plasmados. Y nosotros vamos a defender esos principios, más allá del texto. Nosotros vamos por un texto, vamos por los principios esenciales. O sea, una persona que vota republicano es una persona que vota por la defensa de la Constitución del 80, ¿eso es? No estoy diciendo eso, estoy diciendo la Constitución del 80 primero, otra aclaración. La Constitución del 80 no existe. La Constitución del 80 fue plebiscitada el año 89 con muchas reformas. Después fue modificada más de 300 veces. Una de esas modificaciones la firmó Ricardo Lagos. Yo voté por modificación a la Constitución mientras era parlamentario. Entonces, cuando alguien dice la Constitución del 80, no, la Constitución vigente. La Constitución vigente tiene ciertos principios y esos principios son los que nosotros vamos a defender con energía y con pasión. Se lo replanteo. Si alguien vota republicano, entonces está votando por defender la Constitución actual. Los principios y valores de la base de la institucionalidad que están ahí, que se pueden cambiar algunos puntos o agregar otros, por supuesto, en temas de seguridad. En temas de seguridad, las víctimas no se dice nada. No hay en el texto vigente algo que considere una defensoría a las víctimas. Bueno, ¿avanzamos en eso? Por supuesto. En el tema de la ciencia y tecnología, ¿podemos avanzar? Por supuesto, si la Constitución vigente está anticuada para lo que es la ciencia y la tecnología del día de hoy. La inteligencia, las relaciones internacionales, todo eso se puede modificar. El tema del medio ambiente, por supuesto que se puede modificar. Póngale que le va o agregar algo. Póngale que le va como usted dice, que sacan el 10% de la... O más. Pero me quedo en el 10 para que después no digan, oiga, mire, dijo 50 y sacó 10, fracasó. No, yo digo 10 y si sacamos más... Póngale que saca 5 curules en el Consejo. Y que se construyen las mayorías por otro lado y que el republicano queda aislado. ¿Ya van a votar en contra en ese caso? Depende. ¿Depende de qué? De si consideran las bases de la institucionalidad adentro o no. Nosotros hoy día no hemos dicho... Lo importante para el plebiscito de salida es el resultado, es el resultado nosotros práctico. No nos hemos manifestado. Hay mucha gente que está preocupada del 17 de diciembre. Nosotros estamos ocupados del 7 de mayo. Por eso cuando alguien dice, yo voto nulo y rechazo, nosotros le decimos, mire, si votas nulo, cada voto nulo es un voto más para la izquierda. Y lo que tú tienes que tener dentro son personas que se atrevan a decir las cosas por su nombre y a dejarlas por escrito, y si perdemos, perdemos. Si las bases de la institucionalidad no están consideradas en el nuevo texto, no tenemos problema en rechazar. Pero ¿qué pasa si tenemos mayoría? Si en esta elección del 7 de mayo al gobierno le va tan mal que nosotros, más el sector de Chile Vamos, más el PDG, sacamos mayoría y logramos mejorar aún más la Constitución actualmente vigente. Bueno, ¿alguien la va a rechazar? No. Si va a depender del resultado del 7 de mayo y de lo que quede plasmado en el texto que le presentan a la ciudadanía. Y de alguna manera va a depender de cómo se construyan esas mayorías, dependiendo del resultado y esos diálogos y esos quórum al interior del Consejo Constituyente. El expresidente Piñera
ahí mismo estaba parado la semana pasada, usted lo estaba viendo, porque incluso estuvo tuiteando sí, al aire. La corbata, la primera vez que lo veía sin corbata, por eso yo vine con corbata. Dijo que Republicanos tiene poca disposición al diálogo. Bueno, tuvimos tanta disposición al diálogo que yo trabajé por él en la segunda vuelta del año 2017. Eso es mucha disposición al diálogo. El año del estallido, de haber sido los primeros que lo llamé para decirle, presidente, aquí vamos a estar. Ustedes pueden ver el video que yo hice en ese momento, de altura, de republicano, decirle, aquí estamos. Pero cuando él decidió entregar la Constitución, le dijimos, ¿sabe qué más? En ese tema nos pasamos a la oposición. Usted le va a hacer un daño enorme a nuestra patria. Y terminó haciéndolo. Entregando la Constitución. Entregando el poder a Boric primero. Abriendo el proceso constituyente, digamos. Además. ¿Y por qué terminó entregando el poder a Boric? En su opinión, en su análisis. Porque no tuvo carácter para gobernar. Si uno gobierna con sus propias ideas, no con la del frente. Nosotros le planteamos puntos esenciales en el tema de la educación, en el tema de la seguridad, en el tema de la migración, en muchas áreas, en el tema... Tuvo un estallido social, digamos. Sí, pero él perdió mucho antes el estallido social. Si su gobierno venía a la baja, porque no cumplió los compromisos que había asumido en campaña. Ya, pero esos son las subidas y las bajadas de la popularidad. Otra cosa es lo que pasó después del... son las políticas públicas que uno lleva adelante o no. Cuando uno lleva políticas públicas adelante que no coinciden con lo que uno planteó en la campaña, y hay personas que se van decepcionando de su autoridad, baja. Y el estallido le pegó cuando estaba en un momento más bajo. Cuando él estaba fuera de Chile diciendo, en Chile estamos en un paraíso. Cuando él estaba en Cúcuta diciendo, aquí estamos. Ahí yo al menos no habría ido a Cúcuta. Yo lo primero que habría hecho habría sido expulsar al embajador de Venezuela en Chile. Esa era la medida que había que tomar. No ir a Cúcuta y provocar allá a Maduro, que le devolvió la mano. Y hoy día todos le toman esos dichos al presidente. Dijo, pero si usted los invitó. Oiga, a propósito de disposición al diálogo y volviendo al proceso constituyente, el experto republicano, Carlos Frontaura, ¿sí?, concurrió al acuerdo para la mesa, para Verónica Undurraga y para Sebastián Soto como presidente y vicepresidente. Verónica Undurraga está en el siguiente bloque del programa. ¿Usted estuvo de acuerdo con eso? ¿Con qué concurrió? Yo fui partidario y soy partidario de que Carlos Frontaura es la mejor persona que nosotros podíamos plantearle a la comisión de expertos. Carlos Frontaura es una persona dialogante, una persona que llega a acuerdos, que además contradice lo que muchos dicen de nosotros los republicanos. En el tema de los árbitros tenemos a Josefina Soto. ¿Alguien puede discutir el profesionalismo de Josefina Soto? Nadie. Bueno, esos somos los republicanos. Por lo tanto, discutir quién va a ejercer la presidencia o no, yo le deseo el mayor de los éxitos a ella como presidenta y que pueda coordinar el trabajo de estas personas que creo que son un aporte, en su gran mayoría, al trabajo legislativo y al proceso que viene. Ya, o sea, no le molesta que Frontaura, que es una persona que puso el Partido Republicano, haya apoyado a una persona que tiene posiciones a veces muy distantes de las suyas. Pero si ella lo que le toca es coordinar, a ella lo que le toca es coordinar este organismo, no imponer su votación. Ella no tiene 2 votos contra 1, ella tiene el mismo voto que Carlos Frontaura. Bueno, y las mejores ideas primarán, y las mejores ideas las va a llevar Carlos Frontaura. Las va a llevar Frontaura. ¿Cuáles son esas ideas? ¿Cuáles son las líneas rojas, por decirlo así, en el proceso constituyente para republicano? Familia, vida. ¿Pero qué significa familia? Libertad de expresión, libertad de culto. Respetar las familias, respetar a las personas en lo que ellas en el fondo quieren para sus hijos. ¿Cualquier tipo de familia? Bueno, para mí, la familia es una, hombre y mujer. Pero la ley nuestra considera, ¿no es cierto?, que la unión de 2 hombres o 2 mujeres también. Y yo soy respetuoso de la ley. Ya. O sea, en ese sentido no pretende que en una constitución se innove en esa materia, digamos. Yo, como le digo, tengo mi pensamiento propio en ciertas cosas. Sí, de acuerdo. Yo soy contrario al aborto. En Chile hay una ley que permite el aborto en 3 causales. Yo soy muy contrario a eso. Voy a luchar toda mi vida por convencer a las personas de que ese es un mal. Pero es ley. Yo no voy a ir a romper las cosas en la calle como lo hacen otras personas cuando no están de acuerdo con algo. Ya, ninguna de esas cosas va a ser materia de discusión en el Consejo Constituyente. Yo espero que sí. Por lo tanto, digamos. No, yo espero que se discuta así. Una cosa es ocultar los temas y otros discutirlos. Y siempre discutirlo con altura de mira. Se lo pregunto de otra manera, José Antonio. El Partido Republicano no va a ir al Consejo Constituyente tratando de retroceder las cosas en materia de aborto, retroceder las cosas en materia de reconocimiento de familia. Nunca vamos a transar lo que son los principios esenciales. De acuerdo. Es como que usted me diga, oye, ¿usted no va a venir a reclamar por la propiedad privada? ¿Usted no va a venir a reclamar por la libertad de enseñanza? ¿Usted no va a venir a reclamar por la libertad de conciencia, por la libertad de expresión? Lógico que vamos a reclamar.
Nosotros tenemos ciertos principios que son los que la gente valora por nuestra coherencia y nuestra consistencia en el tiempo. Hemos sido los únicos que cuando alguien se aleja de eso le decimos, mira, hay otros partidos que te pueden acoger. Nosotros tenemos una línea y esa línea no la vamos a transar. De acuerdo, es que una cosa son los principios y otra cosa es la acción política afirmativa, por decirlo así. Que las dos cosas no se pueden separar. Pero si el Partido Republicano en un sentido lo hace, cuando usted dice nosotros somos respetuosos de la ley y aquí la ley de aborto es así y la ley de matrimonio es así. Sí, pero uno no es que se entregue, uno no es que acepte en su fuero, lo acepto en mi fuero político, democrático, lo acepto, pero yo nunca voy a pensar que esa es una buena ley. Creo que es una mala ley. Y si estoy en política es para precisamente plantearle a la ciudadanía que lo que nosotros estamos haciendo es mantener una línea esencial que lo va a proteger en todo, porque los que van y vienen suben y bajan los impuestos. En el tema de la educación, que es esencial, este gobierno está tratando de eliminar los liceos bicentenarios. No han sido capaces, ellos que llegaron al gobierno con la bandera de la educación, mejorar un punto la calidad de la enseñanza, ni un punto. Entonces, nosotros en eso le hacemos un llamado a la política en general a actuar con coherencia. Y a los que son candidatos, decir las cosas y que después lo lleven a la práctica. Espérese un poco. Después hablamos sobre la afirmación suya de que el gobierno quiere eliminar los liceos bicentenarios porque es discutible. Pero si lo dijo el ministro. Dijo, hay costos que hay que pagar. Dijo, hay costos que hay que pagar. Y el costo es terminar con la selección. Bueno, ¿el ministro habrá estado en los liceos bicentenarios en regiones? ¿Sabrá lo que es el liceo de San Nicolás? ¿Sabrá lo que es el liceo? Sabe y cree en otro paradigma de educación, digamos. Bueno, un paradigma tan equivocado que la ciudadanía lo rechaza. Y lo hace tan mal que es capaz de perder sus cabales para insultar a una parlamentaria de su propio sector político. Y lo defiende el presidente, no sé por qué. Cree que con retar al ministro ya es suficiente. Ese ministro tiene que irse. Ya. Y se va a ir pronto o más pronto. Eso ya lo dijo. Ya. Déjeme devolverme al proceso constituyente. Si alguien vota por un candidato del Partido Republicano, ¿puede esperar que esa persona vaya a intentar que en la Constitución se retrotraiga el derecho al aborto? ¿Cómo está expresado en la ley? El texto vigente defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que es lo que nosotros creemos. Y esperamos que eso quede plasmado en la Constitución, no como en esta, que se abría el aborto libre. Pero en la Constitución actual está de la misma manera y eso convive, es una ley. Y eso convive constitucionalmente con una ley de aborto en 3 causales. Sí, yo tengo el interés de que la Constitución defienda el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Que retrotraiga la situación que la Constitución lo vea. antes de la aprobación legalmente, de la ley. Legalmente eso pasa por una mayoría parlamentaria. Ya, o sea que el texto constitucional deje eso en la discusión parlamentaria. No. Yo espero que la Constitución defienda el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Así como está expresado ahora. Sí. Donde eso permite que haya una ley de aborto en 3 causales. Yo creo que la ley tiene un error fundamental, pero ya la perdimos. Sí, pero ya la perdieron. Por eso, pero no aspira a que sus consejeros, los consejeros del Partido Republicano, a eso me refiero, vayan a tratar de retrotraer las cosas. Yo les pediría que ustedes también hagan programas donde inviten a nuestros consejeros. Yo no pude ser consejero porque fui vetado. ¿Cómo vetado? Por el acuerdo. Porque si yo iba de candidato al consejo, no podía ser candidato a diputado, a senador, alcalde, core, concejal o presidente. No podía. Pensé que no. Entonces, lo iba a decir. Me vetaron. Entonces yo no soy experto en temas constitucionales, me habría encantado estar, no pude estar, así como no pudo estar Arturo Esquella, no pudo estar Maca Santelices, no pudo estar Ignacio Urrutia y otros más. Fuimos vetados. Y a pesar de eso, llevamos nuestros candidatos con la planilla completa y creemos que van a tener un buen resultado. Ya, entonces, pero en materias valóricas... Pero. No, sí, es que no, solo para aclararlo. En materias valóricas, los candidatos republicanos que lleguen al Consejo van a tratar de que en la Constitución se retrotraiga la situación. No, en materia de matrimonio, en materia de aborto. Que se mantenga lo que dice el texto constitucional vigente, que el derecho a la vida se defiende desde la concepción hasta la muerte natural. O sea, el estado de las cosas como está ahora. En el texto constitucional, sí. Uy, casi me llevo. ¿Ve que se le empieza a mover la mesa? No se mueve el piso, no la mesa. No, le juro que es la mesa. José Antonio, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. ¿Puedo dar una recomendación? Bueno. ¿Sí? Como en el programa. Una canción, no, lo que pasa es que la canción que pusieron al principio que me gustaba, hay otra canción que hoy día está de aniversario, de Rick Astley, que es No te rindas. No te rindas. Sí, se llama
Never gonna give you up. Never gonna give you up. Nunca te voy a decepcionar. O sea, a los chilenos decirle no se rindan en el tema de los incendios, en el tema de la economía, en el tema de la vida, no se rindan. Mire, esa es la recomendación de José Antonio Gas. José Antonio, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con Verónica Undurraga, presidenta de la Comisión Experta a partir de esta semana. Verónica, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias, Iván, por invitarme. Vaya semana, partió el ¿cuándo estuvo con nosotros en la radio, en Tele 13 Radio? ¿Estuvo el lunes o el martes? Sí, ¿El día siguiente de su elección? Sí, el día siguiente, el día 7, el martes 7. El martes 7, ya, intenso todo, ¿no? Muy intenso, sí. Para alguien que viene de la academia, en realidad es un cambio muy grande, sustantivo. ¿Qué pasó esta semana? Porque en realidad, entre tanta cosa, entre el 8M y todo lo que pasó en la Cámara de Diputados, en fin, como que pasó a un segundo plano lo de la comisión, pero se juntaron, se constituyeron las comisiones. ¿Qué pasó exactamente esta semana? Sí, bueno, se instaló la comisión experta, empezamos a trabajar desde el primer día, también se instaló el comité técnico de admisibilidad, que es un segundo órgano que va a participar en este proceso constituyente. Claro, el lunes en la tarde. Digamos. El lunes en la tarde, ellos están escribiendo sus reglas de procedimiento y nosotros, la mesa, o sea, el vicepresidente Sebastián Soto y yo, hicimos una propuesta a la comisión experta de estructura de la nueva Constitución. Es una especie de índice con el cual pretendemos ordenar el trabajo de la comisión, porque las normas que presenten las y los comisionados tienen que señalar bajo qué capítulo de la Constitución va a presentarse esas normas. Entonces nosotros como mesa recogimos las inquietudes de los 24 expertos y expertas, para lo cual nos ayudaron 6 personas de ese grupo que recogieron las opiniones de todos y presentamos finalmente esta propuesta de estructura. Eso es lo que se avanzó esta semana, digamos. Eso pasó esta semana y además la mesa invitó a organismos del Estado, o sea, el Ejecutivo, el Legislativo, vamos a invitar también al Contralor que viene el próximo lunes y a los demás órganos que están actualmente reconocidos en la Constitución para que vengan a hablar con el Pleno, o sea, con los 24 al mismo tiempo, sobre cómo ellos consideran que sería bueno organizar esos poderes del Estado o esos órganos. Ya, o sea, esas invitaciones se empezaron a cursar esta semana. Sí, se cursaron y ya empezamos el lunes con el Contralor, después viene una ministra Iriarte, representante del Ejecutivo y así. ¿Se mantiene el buen ánimo del primer día? Porque el primer día llamó mucho la atención su discurso, sí. el acuerdo unánime, todo eso, ¿se sigue manteniendo? Sí, absolutamente. Se mantiene el buen ánimo. Empiezan a pelear, digamos. O sea, empezamos a manifestar nuestras diferencias, eso es así, pero con el mejor de los tonos, diría yo, y con mucha franqueza, Entonces, ¿qué es la forma yo creo de proceder? O sea, que las divergencias, la pluralidad de opiniones se manifieste, pero al mismo tiempo que la fuerza de nuestras convicciones no impida llegar a un acuerdo en lo que tenemos en común. Le decía yo que pasaron tantas cosas esta semana que pasó como un segundo plano. La comisión experta, ¿le acomoda? ¿Le acomoda esta cosa un poco más en sordina, un poco más discreta? Bueno, creo que es bueno en el sentido de no estar todo el rato en el foco público, pero por otro lado a nosotros sí nos importa que la ciudadanía vaya siguiendo y se vaya participando y tenga una opinión respecto del trabajo que nosotros hacemos. Entonces a mí sí me importa y convoco a la ciudadanía a que se informe y realmente participe. Yo creo que es muy importante eso para que el proceso constituyente se sienta como un proyecto de todas y todos. A propósito de participación, esta semana también se lanzó la iniciativa de participación ciudadana, que no está radicada donde están ustedes, sino que está radicada en las universidades de Chile y Católica. ¿Le pareció razonable el planteamiento, los plazos, cómo se dibujó ese proceso? Sí, eso qué bueno que me lo recordaras, porque eso también pasó esta semana. Sí, o sea, el día martes se instaló
la Secretaría de Participación Ciudadana, que está a cargo de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, pero trabaja con todas las universidades del país. Entonces, tiene un alcance en todas las regiones. Eso es muy importante. Y también va a trabajar con distintas organizaciones sociales para que nadie que quiera participar se quede sin la posibilidad de participar. Y hay 4, a mí me gusta el modelo porque tiene una cosa que no han tenido los otros procesos anteriores y que no es tan común en procesos constituyentes en el mundo. ¿Qué es? Y es que como la comisión experta va a entregar un anteproyecto de constitución y lo tiene que entregar en 3 meses, las personas van a tener un texto concreto respecto del cual opinar. Perfecto, claro. Y eso es una buena práctica. O sea, cuando se habla de participación ciudadana en procesos constituyentes, el que las personas tengan un texto concreto respecto al cual opinar, y no solo opinar, van a tener participación incidente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que las personas pueden, reuniendo una cantidad de firmas para que las inquietudes y las demandas sean representativas, reuniendo una cantidad de firmas, pueden ellas redactar una enmienda a ese anteproyecto. ¿Ya? Y esa enmienda, el consejo que va a ser elegido por todas las personas el 7 de mayo y al que nosotros nos vamos a integrar como comisión experta solo con derecho a voz, está obligado, si es que cumple con los requisitos de juntar las firmas, ¿ya?, a discutir esas enmiendas como si las hubiéramos presentado las personas del Consejo que estamos directamente redactando. Es obligatorio que la discutan. Exactamente, se cumplen con todos los requisitos. Otra cosa es si la aprueban. Otra cosa, bueno, pero... si hay mayoría, digamos. Exacto, porque siempre tiene que haber mayoría de los 3/5, pero es como si estuvieran sentados ahí con nosotros, digamos, redactando la Constitución. Y eso a mí me parece extraordinario. Y lo otro es que en el proceso constituyente anterior, hubo una participación pero increíble, o sea, muchísimas audiencias, fueron expertas y expertos, pero también fueron pequeñas agrupaciones, etcétera. Pero así todo, era tanta la gente que quería participar que hubo que hacer sorteos. Exacto. Y a veces la gente no salió sorteada. Yo, por ejemplo, me inscribí para varios temas y salí sorteada en 2 y en los otros no pude yo participar en eso. Entonces, pero aquí las universidades regionales no van a poder ir directamente a la convención porque sería, al consejo, porque sería muy difícil que todo el mundo llegara al Consejo, también estaríamos desbordados, pero las universidades regionales se van a preocupar de hacer audiencias y que nadie se quede sin poder participar y recoger eso. Se van a multiplicar las audiencias. Se van a multiplicar las audiencias y después se va a sistematizar y va a llegar esa participación a nosotros. Verónica, me llamó la atención el otro día cuando conversamos en Tele 13 Radio, y porque la oí en otra entrevista después y la leí en alguna otra parte, porque ha dado varias entrevistas como corresponde. Y me llamó la atención que ese día usted hizo una apelación especial a no olvidarse de lo del 7 de mayo, no olvidarse que el Consejo Constituyente es la instancia en la que la ciudadanía va a designar a sus representantes para esto. Porque me llamó la atención porque de alguna manera usted le ponía un énfasis especial a la importancia y la relevancia de esa instancia de participación y de elección de representantes, digamos. Bueno, a mí me importa mucho que vayamos creando una ciudadanía que se sienta constructora de este proceso constituyente. Y lo primero para eso, como no podemos 18 millones de personas, ¿no es cierto?, sentarnos a conversar sobre los distintos temas, es que las personas tomen conciencia de la importancia que es elegir a buenas y buenos representantes. Entonces, no quedarse con los eslogans, no quedarse con los regalitos, no quedarse, ¿no es cierto?, como con las frases, las cuñas medias farandureras, ¿no es cierto? Esto es un proceso serio. O sea, aquí no estamos para cuñas, para farándulas, en esto nos jugamos el futuro del acuerdo sobre el cual vamos a construir nuestra democracia hacia las siguientes décadas, ¿no es cierto? El 7 de mayo no es un concurso de popularidad, digamos. Esto no es un concurso de popularidad, y además a mí me iría pésimo en un concurso de popularidad o escribiendo cuña, digamos, me muero de hambre. Así que eso no se trata de eso. Entonces,
pero es importante que las personas tomen responsabilidad. O sea, yo sé que hay frustración con los procesos anteriores, pero no nos podemos quedar sentados porque la gente también manifiesta que quiere una nueva constitución, pero las necesitamos a todas y a todos. En el fondo, entonces, el primer paso es estudien, analicen la trayectoria de las personas que se están presentando, vean si son creíbles, vayan más allá de los eslóganes y de las cuñas y elijan a las mejores representantes y los mejores representantes. No es porque, de alguna manera, el Consejo, que es electo por la ciudadanía, redime los eventuales problemas que puede tener la comisión experta que es designada por el Congreso. A ver, ¿no subyace esa preocupación en su énfasis? No, en este proceso participamos distintas personas con distintos mandatos, ¿no? Entonces, primero participa un grupo de expertas y expertos, y la ciudadanía siempre ha manifestado la preocupación para que las personas que redacten las normas, y especialmente los anteproyectos, digamos, o sea, los borradores, sean personas que sepan, que hayan estudiado, que sepan cómo se escriben, que entiendan cuál es el objetivo de una constitución. Entonces, ahí hay un grupo, ¿no? Después están las personas que van a ser elegidas directamente por la ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces, eso también tiene una legitimación democrática ya directa. A nosotros nos eligieron, a las expertas y expertos, representamos una pluralidad de sensibilidades políticas, pero básicamente la mayoría somos independientes, y las representamos esa pluralidad de sensibilidades políticas en proporción a las fuerzas que hay en el Congreso, que la propia gente determinó eligió, al elegir a sus representantes en el Congreso. O sea, también hay una legitimidad ahí, ¿no es cierto? Y por otro lado, entonces está la comisión experta, está el Consejo, está la propia gente que puede participar presentando enmiendas, y después va a ser la ciudadanía la que el 17 de diciembre en el plebiscito va a decidir si el texto que resultó escrito así entre todos, incluyendo a la propia ciudadanía, le gusta o no le gusta. Ya, o sea, ¿le parece equivocado o injusta el adjetivo de tutelado para este proceso? Sí, además hay que entender que este proceso, yo no participé en las normas que regularon cómo se diseñaba el proceso, pero hay que entender que este proceso también es resultado de la experiencia anterior, ¿no es cierto? La experiencia anterior tuvo el mérito de ser, de que hubo voces que se visibilizaron y que aparecieron de grupos, a veces de grupos que habían sido muy marginados de la discusión política, y eso yo encuentro que hay que relevarlo y hay que celebrarlo. Y nosotros no vamos a perder todas esas voces, las vamos a recoger a través precisamente de la sistematización que hagan las universidades. Eso no se perdió. Si ustedes fueron a hablar a la Convención Constitucional, lo vamos a recoger. Pero también ese proceso no dio... no fue conducente, no pudimos, se desbordó un poco. Claro, entonces, ahora necesitábamos un poquito de contención, ¿no es cierto? Pero eso no significa que no sea ilegítimo. Buscando. Verónica, estamos con Verónica Undurraga, presidenta de la Comisión Experta. Hoy día Nadia Cabello y Gabriel Pardo le hacen una entrevista en el Mercurio, y usted sugiere ahí que hay que hacer una reforma al sistema político, sí, que es un consenso bien transversal por otra parte, lo que provoca una paradoja, porque es bien difícil hacer una reforma al sistema político sin dañar de alguna manera los intereses de quienes son incumbentes en esto, que son, entre otras personas, los parlamentarios, que son a su vez los que los nombraron a ustedes. Van a tener que traicionar a quienes los nombraron de alguna manera, ¿no? Bueno, cuando cuando los parlamentarios nos nombraron, ellos sabían que nosotros teníamos una trayectoria profesional y que de alguna manera tenemos que seguir siendo fieles a esa trayectoria. Entonces yo no puedo hablar por todos los partidos políticos, no puedo hablar por todas las comisionadas y las comisionadas, pero por lo menos en mi caso, a mí se me dio yo soy independiente, pero el partido que propuso mi nombre me dio un voto de confianza. Sí, me dio un voto de confianza, me dijeron, sabemos que nosotros compartimos una cierta sensibilidad política, pero tú eres la experta. Y yo estoy segura que ese debe ser el tono, digamos, de la relación entre partidos y expertos, pero también es muy importante aquí
que haya otras, digamos, que la ciudadanía también empiece a exigir un poco. Que no sean ustedes solamente. No, claro, no. Y que, por ejemplo, es muy importante terminar con la excesiva división y fragmentación del sistema político, de los partidos políticos, por ejemplo. A lo mejor no, claro, eso no va a ser del mayor interés de los propios partidos, pero necesitamos crear... Porque algunos van a desaparecer, digamos. Pero necesitamos crear un ambiente de discusión seria, pensando en el largo plazo, y que eso, que yo creo que por lo que he captado dentro de la comisión experta, hay consenso transversal en eso, se pueda realizar. O sea, da la impresión de que para allá va, ¿no? O sea, sí, claro. Y sí, yo tengo esa impresión. Pero no quiero adelantar, porque sí. no puedo hacer spoilers. Como que lo pensó. Sí, no puedo hacer spoilers, ¿no es cierto? Aquí tengo que invitarlos a ver el próximo capítulo, porque si no nos van a dejar abandonados en el primero. Y el próximo capítulo en concreto es que ahora trabajan las subcomisiones, ¿no? Y hay una subcomisión de sistema político. Sí, bueno, lo más inmediato, el día lunes a la medianoche vence el plazo para presentar enmiendas, posibles enmiendas, todavía no sabemos si se van a presentar o no, a la estructura, a este índice, claro, como para propuestas para mejorar este índice, y eso se va a votar en un pleno el día miércoles. Miércoles de esta semana. Verónica, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias, Iván. Mucha suerte, porque si les va bien a ustedes, nos va bien a todos. Sí, yo eso espero, que haya conciencia de eso y nos ayuden. Que vaya bien. Gracias. Verónica Undurraga, la presidenta de la Comisión Experta, esta mañana en Mesa